Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 40 al 53. En aquel tiempo algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: «Es que de Galilea va a venir el Mesías. ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David?» Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo habéis traído?». Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos». Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas». Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora hablemos del Evangelio de este día, tomado del capítulo 7 de San Juan. Descubrimos nuevamente la inmensa dificultad que tiene el pueblo de Dios de reconocer a Jesús como Mesías. De alguna manera discuten sobre su origen, pero nuevamente en una fina ironía propia del evangelista San Juan, reconoce y descubre cómo ellos creen conocer el origen humano de Jesús, pero al mismo tiempo patinan sin descubrir que Él viene de Belén y no de Galilea como afirmaban. Por eso esa descalificación, ¿acaso de Galilea puede venir el Mesías?, es absolutamente infundada. De otro lado, mientras la ceguera de los fariseos es cada vez mayor, la claridad del pueblo sencillo es más grande. Los guardias de los sumos sacerdotes, hombres sencillos, ante la orden de que apresen, capturen a Jesús, simplemente afirman: ¿cómo capturar, cómo apresar a un hombre que nos habla de esta manera? Jamás nadie nos ha hablado de esta manera. Es así que nosotros descubrimos claramente cómo hay claridad en los hombres de a pie, a los que Jesús se había dirigido y reconocen ellos como Mesías, y hay ceguera también en los fariseos, no en todos, pero sí en muchos de ellos, que no podían reconocer a Jesús como el Mesías. Decimos no en todos, porque hay un buen fariseo que es Nicodemo, y que simplemente se limita a decirle a sus compañeros: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin antes escucharlo y haber averiguado sobre lo que ha hecho? A lo que responden sus colegas: estudia, ignorante, y verás que de Galilea no salen profetas, olvidando que los grandes ignorantes son ellos mismos, que ni siquiera han descubierto que Jesús no es natural de Galilea, sino de Belén. Al mismo tiempo, y en la misma línea del Evangelio, encontramos al profeta Jeremías, donde él reconoce de alguna manera lo que se le avecina, profetiza, anuncia hacia el futuro, lo que se le avecina, le viene a Jesús. El Señor me instruyó y comprendí, me explicó lo que hacían. Yo, como cordero manso llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Cortemos el árbol en su juventud, arranquémoslo de la tierra vital, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzga rectamente, prueba las entrañas y el corazón. Veré mi venganza contra ellos, porque a ti encomendé mi causa, Señor Dios mío. En esa misma línea finalmente estará el Salmo responsorial de hoy, cuando, en palabras del salmista, recita la asamblea litúrgica: Señor Dios mío, a ti me acojo, muy en el tono de la persecución que iba a vivir Jesús, de la captura y del juicio cruel e inhumano que se iba a aplicar sobre él y lo llevaría a la crucifixión.
El salmista hace eco de su angustia, de su miedo, de su dolor y dice: Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Tú, si vives una realidad de incomprensión, de calumnias, de intrigas, de maldades humanas, recita conmigo este salmo. Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de mis perseguidores y apoya tú al inocente, tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú el Dios justo. Mi escudo es Dios, que salva al hombre recto de corazón. Dios es juez justo, Dios nos sostiene cada día, por eso a Dios me acojo en medio de la persecución. Querido amigo, cuando sientas incomprensiones humanas, aprende a hacer oración con los salmos y a descubrir que fue la historia de Jesús y que si nosotros nos llamamos seguidores, no podemos esperar otra suerte distinta, pero la promesa es clara: Dios protege al hombre justo y lo salva de sus angustias. Señor, en medio de mis dolores personales, ayúdame a ser valiente. Señor, en medio de mis críticos, en medio de las incomprensiones que viva, ayúdame a decirte cada día que se haga tu voluntad, que en el fondo es el amén de cada día del hombre a Dios. Así sea. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se extendió, todos querían ver al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. En esas playas, en ese mar, en ese río, en casa de Zaqueo, en los caminos, bajo aquel sol, el pueblo iba a buscar la luz de su doctrina, sus expresiones, su caridad, henchían el corazón de una fuerza divina. En esos valles, en ese hogar, en ese pozo, en casa de Simón, en ese monte, al atardecer, el pueblo vio nacer las bienaventuranzas y su paciencia al perdonar del pueblo el corazón llenaba de esperanza. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se extendió, todos querían ver
al profeta que tenía tanto amor y amaba al pecador. Un cierto día al tribunal alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál era el mal, qué crimen cometió, cuál era su pecado, su claridad. Al denunciar minó la posición de los privilegiados. No comprendieron quién era él, cuál su misión, ni quién lo había enviado. Al revelarles la gran verdad de que Él era la luz que vino a las tinieblas, no lo quisieron más escuchar. Por ser hijo de Dios, lo juzgaron blasfemo y mataron a Jesús de Nazaret. Y en medio de ladrones Él murió en la cruz, pero el mundo aún no conoce a ese Jesús que amaba al pecador. Y lo salva de sus angustias. Señor, en medio de mis dolores personales, ayúdame a ser valiente. Señor, en medio de mis críticos, en medio de las incomprensiones que viva, ayúdame a decirte cada día que se haga tu voluntad, que en el fondo es el amén de cada día del hombre a Dios. Así sea. Una mañana cerca del mar apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba al corazón de quien lo escuchaba. Y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama. Uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora hablemos del Evangelio de este día tomado del capítulo 7 de San Juan. Descubrimos nuevamente la inmensa dificultad que tiene el pueblo de Dios de reconocer a Jesús como Mesías. De alguna manera discuten sobre su origen, pero nuevamente en una fina ironía propia del evangelista San Juan, reconoce y descubre cómo ellos creen conocer el origen humano de Jesús, pero al mismo tiempo patinan sin descubrir que Él viene de Belén y no de Galilea como afirmaban. Por eso esa descalificación, ¿acaso de Galilea puede venir el Mesías?, es absolutamente infundada. De otro lado, mientras la ceguera de los fariseos es cada vez mayor, la claridad del pueblo sencillo es más grande. Los guardias de los sumos sacerdotes, hombres sencillos, ante la orden de que apresen, capturen a Jesús, simplemente afirman:
cómo capturar, cómo apresar a un hombre que nos habla de esta manera. Jamás nadie nos ha hablado de esta manera. Es así que nosotros descubrimos claramente cómo hay claridad en los hombres de a pie a los que Jesús se había dirigido y reconocen ellos como Mesías, y hay ceguera también en los fariseos, no en todos, pero sí en muchos de ellos que no podían. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 40 al 53. En aquel tiempo algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: «Es que de Galilea va a venir el Mesías. ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David?». Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo habéis traído?». Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos les replicaron: «¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos». Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas». Y se volvieron cada uno a reconocer a Jesús como el Mesías. Decimos no en todos, porque hay un buen fariseo que es Nicodemo, y que simplemente se limita a decirle a sus compañeros: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin antes escucharlo y haber averiguado sobre lo que ha hecho? A lo que responden sus colegas: «Estudia, ignorante, y verás que de Galilea no salen profetas», olvidando que los grandes ignorantes son ellos mismos, que ni siquiera han descubierto que Jesús no es natural de Galilea, sino de Belén. Al mismo tiempo, y en la misma línea del Evangelio, encontramos al profeta Jeremías, donde él reconoce de alguna manera lo que se le avecina, profetiza, anuncia hacia el futuro, lo que se le avecina, le viene a Jesús. «El Señor me instruyó y comprendí, me explicó lo que hacían. Yo, como cordero manso llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Cortemos el árbol en su juventud, arranquémoslo de la tierra vital, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzga rectamente, prueba las entrañas y el corazón. Veré mi venganza contra ellos, porque a ti encomendé mi causa, Señor Dios mío». En esa misma línea finalmente estará el Salmo responsorial de hoy, cuando, en palabras del salmista, recita la asamblea litúrgica: «Señor Dios mío, a ti me acojo», muy en el tono de la persecución que iba a vivir Jesús, de la captura y del juicio cruel e inhumano que se iba a aplicar sobre él y lo llevaría a la crucifixión. El salmista hace eco de su angustia, de su miedo, de su dolor y dice: «Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame, que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio». Tú, si vives una realidad de incomprensión, de calumnias, de intrigas, de maldades humanas, recita conmigo este salmo: «Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de mis perseguidores y apoya tú al inocente, tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú el Dios justo. Mi escudo es Dios, que salva al hombre recto de corazón. Dios es juez justo, Dios nos sostiene cada día, por eso a Dios me acojo en medio de la persecución». Querido amigo, cuando sientas incomprensiones humanas
Aprende a hacer oración con los salmos y a descubrir que fue la historia de Jesús y que si nosotros nos llamamos seguidores, no podemos esperar otra suerte distinta, pero la promesa es clara: Dios protege al hombre justo